El nombre de San Padre Pío es venerado por los cristianos de todo el mundo, una figura de profunda fe y extraordinarios dones espirituales. Entre sus muchos dones divinos estaba la capacidad de prever los acontecimientos que estaban por venir, un don que consolidó aún más su legado como una de las figuras más místicas del siglo XX. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de sufrimiento. Durante medio siglo, llevó las heridas de Cristo, marcas estigmatizadas en sus manos, pies y costado, símbolos de su profunda conexión con la pasión de Jesús. Sin embargo, más allá del dolor físico, soportó el escepticismo, las acusaciones de fraude y la soledad que a menudo acompaña a quienes son elegidos para llevar una carga divina. Viajemos de regreso a 1968, a San Giovanni Rotondo, Italia. El Padre Pío estaba en el ocaso de su existencia terrenal. Las marcas de Cristo habían sangrado sobre su cuerpo durante 50 años, un testimonio perdurable de su fe y sacrificio. Al acercarse sus últimos días, pronunció profecías que enviarían una advertencia escalofriante a las generaciones futuras. Previó un momento en que la oscuridad envolvería al mundo, un momento de ajuste de cuentas que sacudiría a la humanidad hasta sus cimientos. Hubo muchos indicios de que el Padre Pío tenía conocimiento de su propia muerte. En 1966, se confesó a su sobrina, Pia Foron Penelli, diciendo: «No estaré vivo en 2 años». Fiel a sus palabras, falleció en 1968. A su amigo íntimo, Petru Oquino, le hizo otra declaración solemne: «Moriré a los 81 años». Y así fue. Una de las personas más cercanas al Padre Pío en sus últimos años fue el Padre Guane Marucci, quien lo ayudó durante sus últimos 3 años. Poco antes de la muerte del Padre Pío, el Padre Guane necesitaba viajar a Montecatini. Antes de su partida, el Padre Pío lo instó: «Hijo, te ruego que regreses lo antes posible». Fue una súplica sincera, una señal de que deseaba tener cerca a sus seres más queridos en sus últimos momentos. Su hija espiritual, Josephine Bo, fue otra a la que reveló su conocimiento previo. Le dijo que moriría una vez que se completara la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. Los capuchinos habían planeado una cripta específicamente para su entierro, pero el Padre Pío no había expresado ningún deseo de una tumba elaborada. Su deseo era una tumba sencilla, sin grandiosidad ni adornos. La nueva iglesia de Nuestra Señora de las Gracias se terminó en 1959. Josephine, profundamente devota del Padre Pío, temía que la finalización de la iglesia pudiera señalar su partida de este mundo. Sin embargo, la construcción de la cripta se pospuso, lo que otorgó cierto alivio a sus preocupaciones. Sin embargo, cuando llegó el momento, sucedió rápidamente. El Padre Pío falleció solo 16 horas después de que finalmente se completara la cripta. Entre sus profecías finales y más inquietantes se encontraba una advertencia al mundo, un mensaje de pruebas inminentes. Observad atentamente el sol, la luna y las estrellas. Cuando veáis que se comportan de forma extraña y turbulenta, sabed que el momento está cerca. El juicio divino llegará rápidamente, como un rayo. Los malvados y los corruptos serán aniquilados sin piedad. Huracanes de fuego descenderán de los cielos, arrasando el mundo con fuerza imparable, sin dejar ningún lugar intacto. Estas tempestades infernales estarán acompañadas de otras calamidades, violentas tormentas, periodos prolongados de clima desastroso e inundaciones que borrarán paisajes enteros. La tierra misma temblará con truenos ensordecedores y terremotos poderosos, derribando ciudades y sacudiendo naciones. Estas tribulaciones no serán momentáneas. Durarán 2 días completos, una tormenta implacable de ajuste de cuentas divino. La devastación servirá como recordatorio a la humanidad de que solo Dios gobierna el universo y tiene dominio sobre toda la creación. Esta advertencia, que antes se daba con solemne urgencia, resuena ahora con mayor inmediatez. El mensaje sigue siendo claro: el mundo debe prepararse. El tiempo que se avecina traerá dificultades como nunca antes. Este no es un momento para la complacencia,
sino un llamado al despertar espiritual. Quienes presten atención a las advertencias, quienes se fortalezcan con fe y sabiduría, soportarán las pruebas que vendrán. Sin embargo, incluso en medio de esta advertencia, hay esperanza. La protección divina será otorgada a quienes permanezcan firmes en la fe. Quienes se entreguen a la voluntad de Dios y sigan su guía estarán protegidos de la furia de su juicio. La preservación radica en la obediencia, en la confianza inquebrantable y en la devoción a la oración. En estos tiempos oscuros, los creyentes deben unirse en oración, manteniendo su fe inquebrantable hasta que pase el ángel de la destrucción. Se insta a los fieles a buscar refugio en la devoción, arrodillándose ante el crucifijo, reconociendo sus pecados e invocándola. Intercesión de la Santísima Virgen María. Deben orar por la misericordia divina, por el acortamiento de estos días de prueba y por la gracia de perseverar. Hay ciertos eventos que, por mucho que deseemos evitarlos, deben suceder. Uno de ellos es el descenso a la oscuridad. Cuando llega, ¿qué debemos hacer? Sobre todo, el arrepentimiento debe tener prioridad. El verdadero arrepentimiento no es simplemente la admisión de una mala acción, sino el completo abandono del pecado. Para prepararse para el futuro, primero hay que purificar el alma. Permanezcan siempre vigilantes, con el corazón despierto y el alma en sintonía con la verdad de Jesucristo. Reconózcanlo como su Señor y Salvador personal. Depositen toda su confianza en Él, porque solo en Cristo está la salvación. Crean y tendrán la vida eterna. Permanezcan en estado de gracia, libres de pecado, y consagrense a la Santísima Madre, quien, según las Sagradas Escrituras, ha sido declarada victoriosa sobre el diablo. Una gran y maravillosa señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Esta es la Santísima Virgen María, el refugio divino dado a la humanidad. Como han afirmado los santos, doctores y místicos de la Iglesia, ella es nuestro escudo, nuestra intercesora y nuestra protectora, especialmente en tiempos de gran tribulación. En estos tiempos peligrosos, permaneced firmes en vuestra fe. Cumplid con vuestra obligación de asistir a misa los domingos y todos los días de precepto. Haced comuniones espirituales frecuentes, acercándoos a Cristo incluso fuera de la Eucaristía. Al hacerlo, uníos de manera especial a la Santísima Madre, confiando en su guía. Ofreced actos de contrición con regularidad, arrepintiéndoos sinceramente de vuestros pecados. Rezad el Santo Rosario todos los días, especialmente los misterios dolorosos, meditando en el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor. Preparaos, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Adquirid velas de cera de abejas, pues las velas blancas ordinarias no servirán de nada. Estas velas benditas servirán como fuente de luz en la oscuridad. Ofreced vuestros sufrimientos por la restauración de la Iglesia. Compartid este mensaje con los demás, pues quienes lo difundan encontrarán protección divina. Sin embargo, quienes se burlen, desestimen las advertencias o se escondan por miedo no escaparán del castigo venidero. Desde los primeros años de su vida, el niño que se convertiría en el Santo Padre Pío se sintió atraído por la oración. Encontraba gran alegría en servir en el altar de su iglesia parroquial, arrodillándose en profunda reverencia ante el Señor. Su deseo de dedicar su vida a Dios era tan fuerte que, ya de niño, expresó su deseo de convertirse en fraile capuchino. Sus padres, percibiendo la profundidad de su vocación, nunca se opusieron a su deseo. Incluso antes de cumplir los 5 años, comenzó a experimentar visiones místicas, momentos de éxtasis y apariciones sobrenaturales. Sin embargo, para él, estas no eran inusuales. Creía que tales experiencias eran comunes a todos. Fue mucho más tarde, en la edad adulta, cuando habló de estos encuentros divinos. En enero de 1903, poco antes de cumplir los 16 años, entró como novicio en el convento de los capuchinos de Morcone, adoptando el nombre de Fray Pío de Pietrelcina.
Su devoción se profundizó y el 27 de enero de 1907 hizo la profesión solemne, sellando su compromiso de por vida con Dios. Sin embargo, poco después, sufrió una misteriosa enfermedad que confundió a los médicos y debilitó su cuerpo. Creyendo que el aire de su ciudad natal podría ayudarle en su recuperación, sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina en mayo. Esta enfermedad, lejos de ser una mera aflicción física, se convirtió en una prueba de 7 años tanto para el cuerpo como para el alma. En su sufrimiento, soportó inmensos tormentos espirituales. Era como si las fuerzas de la oscuridad intentaran arrebatarlo de Cristo, mientras su corazón ardía con el deseo de servir como sacerdote. El diablo lo asaltaba implacablemente, tratando de quebrantar su voluntad. A pesar de estas dificultades, el 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Sin embargo, su salud seguía siendo frágil, lo que le impidió unirse plenamente a su comunidad religiosa. Continuó viviendo con su familia durante largos periodos, ayudando al párroco local en su trabajo pastoral siempre que podía. Durante estos años, los ataques de las fuerzas de la oscuridad se hicieron más violentos. El propio Padre Pío dio testimonio de estas batallas, diciendo: «El diablo me quiere para sí a toda costa». Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. En 1916, finalmente pudo regresar a la vida comunitaria en el convento de San Giovanni Rotondo. Fue allí donde floreció su ministerio. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a buscarlo, atraídas por la sabiduría y la santidad que irradiaba de él. Su consejo siempre fue simple pero profundo: recibir los sacramentos con frecuencia, especialmente la confesión y la Sagrada Comunión. Dotado del don divino de discernir espíritus, el Padre Pío podía ver en las profundidades de las almas, comprender sus luchas, sus pecados y su anhelo de redención. Aquellos que acudían a confesarse con él a menudo se encontraban desnudos ante su mirada penetrante. Debido a este don extraordinario, las filas para su confesionario se hicieron tan largas que tuvieron que distribuirse los números para mantener el orden. Además de esto, se le concedieron otras habilidades milagrosas. Hablaba idiomas que nunca había aprendido y experimentó la bilocación, apareciendo en diferentes lugares a la vez para ayudar a los necesitados. A pesar de estos prodigios, su vida fue una vida de humildad, oración y devoción inquebrantable. Cada día, se dedicaba a leer las Escrituras, orar con intensidad y, lo más importante, escuchar confesiones. Aquellos que recibían la absolución a través de él salían transformados, sus cargas aliviadas, sus corazones llenos de paz. Su celebración de la misa era una experiencia tan profunda que quienes la presenciaban nunca la olvidaron. Algunos decían: quien lo haya visto celebrar una vez, nunca lo olvidará. Y entonces, en 1918, ocurrió un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Teresa de Jesús experimentó una gracia espiritual profunda, la perforación del corazón, como si una lanza o flecha divina la hubiera atravesado, dejando una marca indeleble en su alma. De manera similar, el 5 de agosto, el Padre Pío contó en una carta una visión extraordinaria que trascendió el entendimiento humano. Describió haber visto, con los ojos de su intelecto, un ser celestial de pie ante él. Esta figura radiante sostenía en su mano un instrumento misterioso, parecido a una larga y reluciente hoja de hierro con una punta afilada, de la que parecía emanar un fuego etéreo. Cuando el ser clavó esta hoja en su alma, una sensación abrumadora se apoderó de él, como si estuviera muriendo en ese mismo momento. Más tarde, declaró que esta experiencia lo dejó físicamente herido en el costado, marcando el comienzo de un sufrimiento místico que lo acompañaría durante toda su vida. En 1911, otro fenómeno misterioso se manifestó en su cuerpo. Observó en las palmas de sus manos algo rojo, con la impresión clara de una moneda, acompañado de un dolor insoportable en el centro de estas marcas carmesíes. Un suceso similar tuvo lugar en las plantas de sus pies. Incluso después de que los signos visibles se desvanecieran, el dolor persistió, un testimonio duradero de las heridas ocultas que tenía.
reflexionando sobre estas aflicciones, una vez confesó: «Me parece que mi corazón, mis manos y mis pies están atravesados por una espada. Tal es el dolor que siento después de la celebración de la Santa Misa». Entonces, el 20 de septiembre de 1918, mientras estaba en el coro del monasterio, la figura celestial se le apareció una vez más. Esta vez, el ser tenía heridas inconfundibles. Sus manos, pies y costados sangraban visiblemente. Cuando la visión se desvaneció, el Padre Pío se quedó con una asombrosa revelación. Sus propias manos, pies y costado habían sido perforados, y de estas heridas comenzó a fluir sangre. Así surgieron los milagrosos estigmas del fraile capuchino, heridas que sangrarían continuamente durante 50 años, sin sanar nunca, pero sin sucumbir nunca a la infección. A pesar del sufrimiento insoportable y los malentendidos que siguieron, el Padre Pío no buscó alivio del dolor. Suplicó a la divina providencia que eliminara solo los signos externos de los estigmas, que atrajeron una atención excesiva y a menudo lo llevaron a la humillación. Sin embargo, en el plan divino de Dios, fue elegido para compartir los sufrimientos de Cristo, reflejando la pasión en su propio cuerpo durante medio siglo. Su vida pronto se convirtió en un torrente interminable de demandas de los fieles. Abrumado por los visitantes que acudían en masa al convento, desesperados por milagros, guía y oraciones, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario, atendiendo a las almas necesitadas. El peso de sus pecados, sus penas y sus esperanzas cayó sobre él. En una carta a su director espiritual le confió: «No tengo un minuto libre. Todo el tiempo lo dedico a sacar a los hermanos de las trampas de Satanás. Bendito sea Dios». Sin embargo, a medida que su fama se extendía más allá de los muros del monasterio y llegaba a las páginas de los periódicos más importantes, también lo hacían la envidia y el escepticismo. Su extraordinaria reputación se convirtió en una fuente de controversia, atrayendo no solo a seguidores devotos sino también a críticos feroces. Incluso el Papa Benedicto XV, el pontífice reinante en ese momento, reconoció la singularidad del Padre Pío, remarcando que era un hombre verdaderamente extraordinario, uno de aquellos que Dios envía a la tierra de vez en cuando para la conversión de los hombres. Sin embargo, no todos compartían esta reverencia. Entre sus adversarios más decididos estaba Monseñor Pasquale Gagliardi, el arzobispo de Manfredonia, bajo cuya jurisdicción se encontraba el convento de San Giovanni Rotondo. En 1919, Gagliardi comenzó a compilar un dossier contra el Padre Pío, reuniendo testimonios y acusaciones que luego presentaría al Santo Oficio. Condenó la devoción que rodeaba al fraile como idolatría, afirmando que las prácticas en el convento rayaban en el fanatismo. Irónicamente, al mismo tiempo, el propio Gagliardi se enfrentó a graves acusaciones de su propio rebaño, con rumores de corrupción y depravación moral arremolinándose a su alrededor. Una investigación apostólica confirmaría más tarde que bajo su gobierno, la arquidiócesis de Manfredonia había caído en decadencia espiritual. Alimentada por las acusaciones de Gagliardi y otros clérigos, se desarrolló una persecución a gran escala contra el Padre Pío. En una época en la que la Iglesia abordaba las experiencias místicas con un profundo escrutinio, la sospecha nubló los estigmas que llevaba. Un médico franciscano, que nunca lo había examinado en persona, descartó públicamente las heridas como psicosomáticas. El producto de una mente inestable, peor aún, un acto deliberado de engaño. Estas afirmaciones infundadas alimentaron la hostilidad y pusieron más dudas sobre el humilde fraile. En junio de 1922, apenas unos meses después del fallecimiento del Papa Benedicto XV, el Santo Oficio tomó medidas drásticas. Emitió directivas que aislaban al Padre Pío del mundo exterior. Se le prohibió mostrar sus heridas, hablar de ellas o permitir que alguien las tocara. Su director espiritual fue destituido y se le prohibió intercambiar cartas. Se prohibió a los visitantes verlo y sus superiores recibieron instrucciones de trasladarlo fuera de San Giovanni Rotondo cuando las circunstancias lo permitieran, aunque, como resultó, ese momento nunca llegó. Las restricciones se acentuaron en 1931.
El Santo Oficio impuso una severa prohibición. Al Padre Pío ya no se le permitía celebrar la misa públicamente ni oír confesiones. Aunque no se trataba de una condena oficial, estas medidas se formularon como una precaución, un medio de ejercer la prudencia a la luz de la controversia. Al enterarse de cada nueva restricción, el Padre Pío no se rebeló. No buscó defenderse ni tomar represalias contra sus acusadores. En cambio, simplemente levantó los ojos al cielo y se rindió a la voluntad de Dios, soportando cada prueba con inquebrantable humildad y obediencia. Sin embargo, incluso las noches más oscuras llegan a su fin. El 14 de julio de 1933, después de años de silencio impuesto, el Santo Oficio finalmente cedió. Llegó una carta del cardenal Donato Sbarretti, que restablecía las facultades del Padre Pío. Una vez más se le permitió celebrar la misa dentro de la iglesia del convento y oír las confesiones de los miembros religiosos. La noticia se difundió rápidamente y, el día de la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, los devotos se reunieron en la iglesia para presenciar su regreso. Pero el hombre que estaba ante ellos no era el mismo de antes. Los años de sufrimiento, aislamiento y persecución habían dejado su huella. Parecía frágil, su pelo, que antes era espeso, ahora ralo, sus hombros estaban pesados, su paso era inestable. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme en su misión, un hombre de dolores, pero un siervo del amor divino. El Padre Pío estaba volviendo gradualmente a sus amados fieles, recuperando su papel de guía espiritual. El privilegio de escuchar confesiones le fue concedido una vez más, lo que indicaba un cambio en sus circunstancias. Aunque las reservas impuestas por el Santo Oficio no fueron revocadas ni confirmadas formalmente mediante un juicio y veredicto, este periodo marcó una nueva sensación de libertad para el Padre Pío. Desde ese momento en adelante, hasta 1960, vivió un capítulo de su vida profundamente satisfactorio y espiritualmente rico. Esta época fue significativa porque le permitió llevar a cabo su apostolado sin restricciones. Durante casi 3 décadas, San Giovanni Rotondo se convirtió en un faro de fe, atrayendo a cientos de miles de peregrinos en busca de guía, sanación y gracia divina. Las conversiones se multiplicaron, se reportaron recuperaciones milagrosas y quienes se encontraron con el Padre Pío sintieron el poder transformador de su presencia. Sin embargo, su vida no fue fácil. Soportó un inmenso sufrimiento, físico, emocional y espiritual, y soportó un profundo dolor e incertidumbre. Sin embargo, nunca permitió que la amargura o el resentimiento se arraigaran en su corazón. El Padre Pío nunca culpó a Dios por sus pruebas, más bien, las abrazó como parte de su misión divina, ofreciendo cada adversidad como sacrificio. Su fe inquebrantable fue finalmente recompensada cuando entró en el descanso eterno, abrazado por el Señor y confiado con mensajes extraordinarios destinados al mundo. Una de las declaraciones más sugerentes atribuidas al Padre Pío fue su visión profética sobre el futuro espiritual de Rusia y Estados Unidos. Rusia conducirá a Estados Unidos de regreso a Dios, proclamó. Sí, Rusia se convertirá, tal como lo predijo la Santísima Virgen. Sin embargo, Rusia servirá de ejemplo, enseñando a los Estados Unidos una importante lección de conversión. Daniel Quilme, reflexionando sobre la extraordinaria vida del Padre Pío, describió cómo el santo caminaba entre los fieles en San Giovanni Rotondo, saludando a los peregrinos que habían viajado grandes distancias para buscar su bendición. Su visión profética se extendió más allá de su vida, ya que se cree que predijo las apariciones marianas en Medjugorje años antes de que ocurrieran. La periodista de la BBC Mary Craig, en su libro A Spark from Heaven, relata un momento asombroso en el que el Padre Pío habló a un grupo de peregrinos de la diócesis de Mostar. Con notable certeza, les dijo, la Santísima Virgen María pronto visitará su tierra natal, Medjugorje. Dado que Medjugorje se encuentra dentro de la diócesis de Mostar, esta declaración, hecha años antes de las primeras apariciones reportadas, agrega peso a la creencia de que el Padre Pío tuvo una visión de los eventos que aún estaban por desarrollarse.
A medida que se profundiza en la conexión del Padre Pío con Medjugorje, el patrón de sus profecías se vuelve aún más sorprendente. En la edición revisada de Padre Pío, The True Story, el autor C. Bernard Ruffin relata otro de los pronunciamientos del Padre Pío: el pueblo ruso se convertirá, y sucederá muy rápidamente. La conversión de los Estados Unidos será más lenta, pero será constante y segura. Enfatizó una vez más: sí, Rusia se convertirá como prometió la Santísima Virgen, pero también será Rusia la que le enseñe a los Estados Unidos una lección de conversión. Esta afirmación adquiere un significado aún mayor a la luz de los mensajes atribuidos a la Virgen María en Medjugorje en 1981. Durante una de las apariciones, supuestamente les dijo a los 6 videntes que Rusia vendría a glorificar a Dios más que nadie. En los últimos años, muchos observadores han señalado un resurgimiento de la fe religiosa en Rusia, viéndolo como evidencia de que esta profecía se está cumpliendo. El mensaje esencial es claro: el renacimiento espiritual de Rusia servirá de lección a Estados Unidos, una nación que, según la advertencia de la Virgen María en Medjugorje, corre el riesgo de alejarse de Dios y adoptar una mentalidad autosuficiente, como si la humanidad misma fuera el creador. Un artículo publicado por Ministry Values, titulado Padre Pío, Prophecies, and Medjugorje por Daniel K.C.H., explora la intrincada conexión entre el Padre Pío y los acontecimientos que se desarrollan en Medjugorje. Es bien sabido que 2 de las figuras religiosas más veneradas del siglo XX, el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, tenían una profunda devoción a las apariciones de Medjugorje, uniéndose en oración diaria con la Virgen de Medjugorje. Sin embargo, es un hecho menos conocido pero fascinante que el Padre Pío, el reverenciado místico, estigmatizado y santo italiano, también tenía un vínculo profético con Medjugorje, a pesar de haber fallecido años antes de que comenzaran las apariciones. El Padre Pío hizo 2 predicciones extraordinarias sobre Medjugorje. La primera se refería a las apariciones marianas, prediciendo que la Santísima Virgen María visitaría esa tierra. La segunda se refería a la milagrosa estatua llorosa de la Virgen de Medjugorje, que más tarde obtuvo reconocimiento internacional. Otra evidencia de la previsión espiritual del Padre Pío surgió en Chía, Italia, en 1994. En ese momento, don Pablo Martín servía como párroco de la iglesia de San Austino en el distrito pantano de Tívoli. Los eventos que se desarrollaron allí consolidaron aún más el legado del Padre Pío como voz profética para la iglesia. La vida del Padre Pío fue una vida de profundo sufrimiento y devoción inquebrantable, pero su fe nunca vaciló. Sus visiones sobre el futuro siguen resonando, ofreciendo a los creyentes una hoja de ruta para la renovación espiritual. Ya sea a través de su conexión con Medjugorje, sus predicciones sobre Rusia y Estados Unidos o su ejemplo de perseverancia a través de las pruebas, el Padre Pío sigue siendo una luz guía para quienes buscan acercarse a Dios. La estatua que llegó a ser conocida como la Virgen de Chía ganó reconocimiento internacional por primera vez debido a eventos extraordinarios vinculados a ella. Su historia comenzó cuando don Pablo, un devoto peregrino, viajó a Medjugorje en septiembre de ese año. Mientras estaba allí, compró una simple pero elegante estatua de yeso blanco de 16 pulgadas de la Virgen María, con la intención de tenerla solo como recuerdo. Lo que no sabía es que esta humilde adquisición más tarde se asociaría con sucesos milagrosos, alterando para siempre su significado. Un aspecto notable de la vida espiritual de don Pablo fue su profunda devoción al Padre Pío. Mucho antes de que el famoso fraile capuchino fuera canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. Lo que hace que esta conexión sea aún más fascinante es la firme creencia de don Pablo de que fue a través de la intercesión del Padre Pío que lo llevó a seleccionar esta estatua en particular, una estatua que más tarde sería vista derramando lágrimas de sangre en 14 ocasiones diferentes. Don Pablo contó que el Padre Pío le aseguró espiritualmente que la elección y adquisición de la estatua conduciría al acontecimiento más extraordinario de su vida. Esta conexión entre el santo venerado y la estatua milagrosa fue documentada por Randall Sullivan en su libro The Miracle Detective, profundizando aún más el sentido de misterio que rodea al fenómeno.
Lo que hizo que este mensaje fuera aún más asombroso fue el hecho de que el Padre Pío había fallecido en 1968. Si había que creer en el relato de Don Pablo, implicaba una forma de comunicación espiritual que trascendía las limitaciones terrenales. Sin embargo, tales sucesos no eran del todo inéditos en la vida del Padre Pío. Incluso cuando todavía estaba entre los vivos, saludando a los peregrinos en su convento de San Giovanni Rotondo, supuestamente hizo una declaración profética sobre las futuras apariciones marianas en Medjugorje. La periodista de la BBC Mary Craig, en su libro A Spark from Heaven, relata que unos años antes de las primeras apariciones registradas en Medjugorje, el Padre Pío habló a un grupo de peregrinos que estaban de visita en la diócesis de Mostar. Sus palabras fueron sencillas pero profundas: la Santísima Virgen María pronto visitará vuestra patria. Dado que Medjugorje está situada dentro de la diócesis de Mostar, estas palabras adquirieron un peso profético, especialmente en retrospectiva. El Padre Pío no era un santo común. Su vida estuvo marcada por extraordinarios dones espirituales y gracias divinas. Llevó las heridas de Cristo, los estigmas, durante más de 50 años, una manifestación externa de su profunda unidad con el sufrimiento de Cristo. Era conocido por su capacidad de leer las almas, curar a los enfermos, experimentar visiones de Jesús y María, bilocar e incluso profetizar. Con facultades espirituales tan profundas, no es difícil entender por qué muchos creen que su conexión con Medjugorje, tanto en la previsión de las apariciones como en la elección de la estatua milagrosa por parte de Don Pablo, estaba totalmente dentro del ámbito de lo posible. En 1995, el mismo año en que se vio por primera vez la estatua de Medjugorje llorando lágrimas de sangre, el obispo Jerolmo Gillo de Allá informó sobre un acontecimiento significativo relacionado con el Papa Juan Pablo II. Al enterarse del fenómeno, el Papa pidió que la estatua fuera llevada al Vaticano. Una vez que llegó, la veneró con profunda reverencia, rezando fervientemente ante la imagen de la Virgen. Como acto de profunda devoción, colocó una corona sobre la cabeza de la estatua, una corona que había traído personalmente para esta solemne ocasión. Este acto consolidó aún más el significado de la estatua a los ojos de los fieles. Durante la mitad del siglo XX, el Santo Padre Pío soportó las heridas de Cristo, no solo físicamente a través de los estigmas, sino también en forma de escepticismo, oposición y acusaciones injustas. El peso de la duda y el falso testimonio fue una cruz que cargó durante toda su vida. Entre las reliquias más veneradas de la Iglesia se encuentran el Santo Sudario de Turín y el Volto Santo. Este último es el Santo Rostro de Cristo, oculto durante siglos y que se cree que es el sudario, el segundo lienzo de entierro de Jesús. Una antigua leyenda cuenta la historia de una mujer compasiva que, conmovida por el sufrimiento de Cristo en el camino al Gólgota, ofreció su velo para enjugar su rostro ensangrentado. Cuando se lo devolvió, una imagen de su rostro quedó impresa milagrosamente en el lienzo. Esta reliquia sagrada, que hoy se asocia con la sexta estación del Vía Crucis, ha sido venerada en Roma al menos desde el siglo VIII. Aunque el nombre de la mujer no aparece en los relatos evangélicos de la Pasión de Cristo, la tradición la ha llamado Verónica desde hace mucho tiempo. Muchos creen que el velo es uno de los dos lienzos de entierro de Cristo. Según el Evangelio de Juan, cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba vacía la mañana de la resurrección, descubrieron no solo el gran sudario, sino también un lienzo más pequeño separado. El sudario, el lienzo que se había colocado sobre el rostro de Jesús. El velo que una vez cubrió su rostro no fue descartado ni perdido, sino enrollado y colocado en su propio lugar, como lo atestiguan San Pedro y San Juan. En la tradición judía durante la época de Jesús, un velo de este tipo se usaba para cubrir los rostros de personas estimadas, incluidos los sumos sacerdotes, después de la muerte, antes de que sus cuerpos fueran consagrados. Muchos creen ahora que este mismo velo está consagrado en Manopello, distinto del sudario de mayor tamaño, ampliamente conocido como el Santo Sudario de Turín. Sin embargo, lo que distingue a este velo no es solo su tamaño, sino la impactante imagen que lleva, no la de un cuerpo sin vida, sino la de un hombre que irradia vida,
con los ojos bien abiertos en señal de victoria sobre la muerte. Se cree que es el rostro de Jesucristo, el Señor resucitado, que triunfó sobre la tumba. El significado de esta reliquia ha cautivado a muchos, incluido Paul M. Celoud, quien contó en un artículo una historia notable y algo inquietante. El padre Domenico, un sacerdote capuchino que alguna vez sirvió como custodio del santuario, murió en un accidente en 1978 mientras visitaba el Santo Sudario de Turín. Sin embargo, una década antes, había registrado un evento asombroso. En la mañana del 22 de septiembre de 1968, al abrir las puertas del santuario, el padre Domenico se encontró con una visión extraordinaria, el padre Pío arrodillado en oración ante el Santo Rostro. Sin embargo, en ese mismo momento, se sabía que el padre Pío estaba gravemente enfermo y a 200 kilómetros de distancia, en San Giovanni Rotondo. Este suceso milagroso fue su último caso conocido de bilocación, un fenómeno místico que se le atribuye, muy parecido a los estigmas visibles que llevaba, que provocó tanto reverencia como escepticismo dentro y fuera de la Iglesia. En las últimas horas de su vida, la mente y el alma del Padre Pío se volcaron hacia el sudario de Cristo. Durante 50 años, había llevado las heridas físicas de Jesús crucificado sobre su propio cuerpo, un sufrimiento que había abrazado en silencio. Pero en esos últimos momentos, su anhelo no era la imagen de Cristo en agonía, sino el rostro de Cristo resucitado, la prueba viviente del triunfo divino sobre la muerte. Los días que precedieron a la muerte del Padre Pío en 1968 debieron estar entre los más profundos de su vida. Las heridas que lo habían marcado durante medio siglo no eran simplemente aflicciones, sino que se habían convertido en una parte intrínseca de su propia identidad. Es difícil imaginar cómo podía siquiera recordar un momento en que no estuvieran allí. Cuando uno lleva una carga durante tanto tiempo, deja de ser algo externo, se convierte en parte de quien es. Sin estas heridas, ¿el mundo habría conocido siquiera su nombre? ¿Se habrían sentido atraídos hacia los fieles con el mismo fervor? En muchos sentidos, estas heridas no fueron hechas por él, sino por nosotros, un signo visible de sufrimiento ofrecido con el más profundo espíritu de amor. Podré ayudarlos más desde el cielo de lo que jamás podría hacerlo en la tierra, solía asegurar el Padre Pío a quienes buscaban su guía. Y, de hecho, desde su lugar en el cielo, continúa intercediendo por sus innumerables hijos espirituales en todo el mundo. El 22 de septiembre, el Padre Pío estaba frágil y débil. Esa mañana, la iglesia estaba abarrotada de gente. Los miembros de sus grupos de oración en todo el mundo se habían reunido para el Congreso Internacional de Grupos de Oración. Era una ocasión trascendental, ya que recientemente habían recibido la aprobación oficial del Santo Oficio en Roma, un reconocimiento que conmovió profundamente al Padre Pío. Durante la misa, ofreció oraciones de acción de gracias, lleno de gratitud por el florecimiento de los grupos de oración que había alimentado. Pero cuando se alejó del altar, el cansancio lo invadió. Casi se desplomó, y varios hermanos capuchinos corrieron a su lado, ayudándolo a levantarse. Mientras miraba el mar de rostros que tenía frente a él, su voz, débil e inestable, se quebró cuando gritó: «¡Hijos míos, hijos míos!». Más tarde ese día, a pesar de su fragilidad, se dirigió a una ventana del monasterio para ofrecer una última bendición a los fieles reunidos en la plaza de abajo. Incapaz de mantenerse en pie por sí solo, fue sostenido por dos hermanos capuchinos mientras levantaba su mano temblorosa en señal de bendición. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, usó el intercomunicador para llamar al padre Pellegrino, uno de los frailes asignados para ayudarlo. Cuando el padre Pellegrino entró en la habitación, encontró al Padre Pío acostado en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué hora es?», preguntó el santo suavemente. El Padre Pellegrino se secó suavemente las lágrimas con un pañuelo y respondió. Sintiendo que sus últimas horas se acercaban, el Padre Pío expresó su última y humilde petición. «Si el Señor me llama hoy, pida a mis hermanos que me perdonen por todos los problemas que les he causado».
Pídales a ellos y a todos mis hijos espirituales que recen por mi alma. En sus últimos momentos, expresó su más profunda devoción a su llamado, renovando sus votos religiosos, comenzando con el voto de pobreza. La castidad y la obediencia, estos eran los votos sagrados que había abrazado. Con solemne devoción, una vez proclamó: «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a usted, Padre, observar, durante todos los días de mi vida, la regla de los frailes menores, confirmada por el Papa Honorio, y vivir en obediencia, sin posesiones personales y en castidad». Estas palabras no solo fueron pronunciadas, sino que quedaron grabadas en la esencia misma de su ser, guiando cada una de sus acciones y oraciones a lo largo de su vida. A sus 81 años, el tiempo había hecho mella en el cuerpo del Padre Pío. Su cuerpo, que antes era fuerte, se había vuelto frágil, con la espalda encorvada por el peso de los años y el sufrimiento que había soportado. Una artritis severa le había dejado un dolor constante que le dificultaba incluso los movimientos más simples. La mayoría de las veces, dependía de una silla de ruedas para desplazarse. Pero esa noche en particular, ocurrió algo extraordinario. Con una facilidad que desafiaba su condición, se puso de pie, con la postura recta, como si no tuviera ningún peso. Luego, con un vigor repentino, caminó, sin ayuda y sin vacilar, hacia la terraza. Fue un momento de fortaleza inexplicable, como si su cuerpo se hubiera liberado momentáneamente de sus aflicciones terrenales. Al llegar a la galería, el Padre Pío hizo algo que no había hecho en años: extendió la mano y encendió la luz. Sus movimientos eran deliberados y sus ojos se fijaron en un punto específico. Su mirada se detuvo allí, firme, como si pudiera ver algo más allá de lo que los demás podían percibir. Ese mismo lugar, desconocido para quienes lo rodeaban, pronto acogería su cuerpo sin vida. Una repentina oleada de debilidad lo invadió. Una palidez se extendió por su rostro, drenándole el color. Su cuerpo, tan inesperadamente animado momentos antes, ahora se sentía insoportablemente pesado. Anhelaba volver a su habitación, pero le faltaban fuerzas para levantarse. Su respiración se hizo superficial y su voz, aunque débil, transmitía una oración que había sido su refugio durante toda la vida. «Jesús, María», murmuró, repitiendo sus nombres una y otra vez, cada invocación más suave que la anterior, hasta que apenas fue un susurro. Mientras yacía allí, sus ojos se fijaron en un cuadro en la pared. Luchando por hablar, preguntó: «¿Quién es?». Un fraile cercano le respondió con dulzura: «Padre, esas son fotografías de su madre y su padre». Una expresión de silenciosa admiración se dibujó en su rostro. «Pero yo veo a dos madres», respondió, su voz teñida de algo indescriptible, una sensación de asombro, tal vez, o el reconocimiento de una presencia invisible para los demás. Poco después de pronunciar esas palabras, su estado se deterioró rápidamente. Su piel se puso húmeda y sus labios adquirieron un tono azulado. La urgencia en la habitación se intensificó. El médico llegó en cuestión de minutos y evaluó rápidamente la situación. El Padre Pío sufría un grave ataque de asma bronquial. Le administraron una inyección y le suministraron oxígeno, pero su respiración seguía siendo dificultosa, cada respiración era una lucha. Mientras los médicos trabajaban, sus hermanos capuchinos se arrodillaron a su lado y sus oraciones se elevaron al unísono. «Jesús, María y José, les doy mi corazón y mi alma», recitaron con voz firme pero triste. «Jesús, María y José, asistime en mi última agonía. Jesús, María y José, que mi alma muera en paz en vosotros». Con la mayor reverencia, prepararon los óleos sagrados y el Padre Pao lo ungió, administrándole los últimos sacramentos. El Padre Pío permaneció completamente consciente, muy consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, su cuerpo lo traicionó, sus manos y pies se congelaron, su piel se volvió resbaladiza por el sudor.
Su corazón se detuvo y los médicos, reconociendo los signos de un ataque cardíaco inminente, le inyectaron medicamentos directamente en el corazón en un intento desesperado por sostenerlo. Pero su hora había llegado. Sus labios todavía se movían, formando silenciosamente las palabras Jesús, María, aunque no emergió ningún sonido. Incluso en sus últimos momentos, su devoción nunca vaciló. Un hermano capuchino, sintiendo lo inevitable, lo llamó. «Padre, padre». Lentamente, con gran esfuerzo, abrió los ojos una última vez. Su mirada se posó en sus amados hermanos, aquellos que habían recorrido este sagrado camino. Con él, que habían rezado a su lado, que habían compartido sus cargas y sus alegrías. Entonces, exactamente a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, con el rosario suavemente acunado en sus manos, el Padre Pío inclinó la cabeza y entregó su alma. Su viaje, marcado por el sufrimiento y la santidad, había llegado a su fin. Y en ese momento tranquilo y santo, su espíritu regresó al abrazo de lo divino.